Mis amados players, ¿cómo están? Algunos van a quedar locos con el nuevo video que les traigo. Les voy a demostrar que la velocidad sí influye en la conducción del balón. Algunas veces sí y otras no. Se los voy a mostrar en videos para que se entienda mejor. Los que ya están suscritos a mi canal desde hace tiempo ya sabían que la velocidad influye también en la conducción del balón, no solamente el drible. Las cosas de las que vamos a hablar en este video son muy importantes para entrenar a tus jugadores de la manera perfecta, sobre todo ahora que el reset de stats es gratis. Creo que encontré la fórmula que utiliza Konami para hacer que los jugadores corran más rápido, o al menos me estoy acercando harto. Y esto también nos puede venir muy bien para ahorrar puntos de estadísticas que les podríamos dar a otras, como puede ser disparo, aceleración, velocidad, porque siento que a veces no va a ser necesario subirle tanto drible a un jugador, y también en otros casos no va a ser tan necesario subirle velocidad a los jugadores. Y lo mismo con la aceleración. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y la fórmula de la velocidad de conducción se basa en entender cómo interactúa el drible, la velocidad y la aceleración, pero sobre todo el drible con la velocidad. Para eso hay que entender el drible. Este juego te explica en el menú de ayuda, te explica que el drible es la velocidad del jugador con el balón. Y esto se basa en que el jugador le da más toques a la pelota al momento de conducirla. Y entonces al darle más toques al balón, le aumentará la velocidad al jugador al momento de conducir, sin importar que tenga bajos números en velocidad. En la estadística velocidad da lo mismo. Si el jugador tiene alto drible, va a aumentar la velocidad cuando tenga el balón. Pero cuidado, no te olvides de la velocidad también tiene influencia, pero ya vamos a llegar allá. Ya vamos a hacer unas carreritas comparando jugadores con velocidad y sin velocidad y el mismo drible. Pero primero hay que entender algunas cosas. Entonces, ya sabiendo lo que es el drible, vamos a la velocidad. Se supone que la velocidad es la velocidad del jugador sin el balón. El juego te dice que es sin el balón. Pero ¿qué pasa cuando el drible es bajo? Cuando no es 98 y es, por ejemplo, 80 de drible. Eso va a provocar que el jugador le dé menos toques al balón al conducirla, o sea, va a tirar el balón un poco más lejos de sus pies, y para poder alcanzar de nuevo el balón, va a necesitar velocidad, porque ya no va a estar con el balón en los pies. De esa manera influye la velocidad. Entonces, si el jugador tiene bajo drible y mucha velocidad, igual va a correr rápido, porque va a mandar el balón más lejos cuando esté corriendo, y va a haber lapsos de tiempo que va a estar sin el balón, y ahí va a activarse la velocidad, que es sin el balón. ¿Y qué pasa cuando el jugador tiene 98 drible y 98 velocidad? En esa situación no se activa la velocidad casi. Créeme, porque he hecho la prueba, he hecho varios tests y ya les voy a mostrar los videos. Así que a eso me refería, que la velocidad sí tiene influencia en la velocidad de conducción, pero no siempre. Y luego la aceleración. La aceleración es el tiempo en que se demora el jugador en alcanzar la velocidad máxima, que es la velocidad. Y tener una alta aceleración provoca que el jugador, al momento de partir, al partir la carrera, salir corriendo, presionar R2 por primera vez, le da un toquecito más fuerte al balón, y eso le da explosión al jugador. Pero ten cuidado también que mucha aceleración y poca velocidad puede hacer que el balón se te vaya y se te escape y te lo terminen robando. Así que no te recomiendo darle tanta aceleración a jugadores que tienen muy poca velocidad. Igual funciona, pero al momento de arrancar vais a tener problemas. Y te voy a mostrar una comparación que hice con ese Messi de Argentina con muy poca velocidad, pero una versión con mucha aceleración y otra con poca aceleración, y te vas a sorprender de los resultados, ¿ok? A medida que avancemos en el video, te voy a decir cuál es la fórmula que utilizo para darme cuenta cuando un jugador es más rápido con balón. Listo, guachines, primera carrerita, vamos a ocupar a Mbappé. El de arriba con 98 drible, 88 velocidad, y el de abajo 98 drible y 98 también velocidad. En teoría, el de abajo debería ser más rápido, pero vamos a ver qué pasa. Mira, el de arriba por si acaso se ve que está un poquito más atrás en pantalla, pero si te fijas en las líneas del campo, está en la tercera, justo en la esquina del área. Ambos están detrás de esa línea que está más oscura, así que están ubicados en el mismo lugar del campo y van a partir corriendo al mismo tiempo. ¡Vamos! ¡Corre, guachín! Miren, aquí vemos que llegaron a la mitad de la cancha y casi al mismo tiempo. Incluso veo el de arriba un poquito más cerca, más adelante. Vamos a ver cómo termina esto. La meta vendría siendo también el área. Mira, tienen la misma velocidad. Lo que deduzco acá es que a un alto drible no es tan importante la velocidad a números altos. O sea, para conducir el balón, obviamente, porque para desmarcarse es importante que tenga alta velocidad, pero para conducir el balón
puede tener 98 de velocidad, puede tener 88 de velocidad y va a ser igual de rápido con balón. Así que yo recomiendo más o menos darle ese número de velocidad si quieres que tu jugador sea un jugador muy regateador y rápido. Para un extremo puede venir de lujo eso. Ahora para un delantero cazagoles puede estar más importante la velocidad que el drible. Ahora para conducir el balón, supongamos que tu Mbappé tiene 98 de drible, pero 70 de velocidad. Ahí sí que va a ser más lento que estos dos que estamos viendo acá. Y eso te lo puedo demostrar comparándolo con Lionel Messi. Mira, con este Lionel Messi que también tiene 98 de drible, 93 aceleración, al igual que el Mbappé que vimos recién, pero 71 de velocidad. Y aquí podemos ver que Messi sigue siendo muy rápido, le da la pelea a Mbappé. Pero llega un momento ya en el que la aceleración deja de hacer el efecto. Al principio la aceleración va a ser importante, pero después a la larga Mbappé ya va a alcanzar esa velocidad tremenda que tiene y va a llegar un poquito antes que Messi. Aún así Messi no está nada de mal. Los 98 de drible que tiene igual lo hacen ser súper rápido, pero anda a meterle un pase profundo no va a llegar Messi. Así que si ese Messi tuviera 88 de velocidad, por ejemplo, con esos mismos números de drible y aceleración, sería igual de rápido que el Mbappé de abajo que tiene 98 de velocidad, conduciendo el balón obviamente. Y aquí ya me empecé a dar cuenta de la fórmula más o menos que puede utilizar este juego, que vendría siendo el promedio de drible y velocidad. El promedio de drible y velocidad, acá te los dejo. Si sumamos drible más velocidad y ese resultado lo dividimos por 2, nos va a dar este promedio. Messi tendría un 84.5, 85 de promedio de velocidad de conducción y Mbappé 98. Este promedio va a ser por el momento, porque más adelante en otras comparaciones vamos a meter a la aceleración también en este promedio. Y si después incluía la aceleración en el promedio, fue porque más adelante vi carreras que no tenían explicación, jugadores que no tenían por qué ser tan veloces, pero lo eran. Entonces necesitaba encontrar una razón y así que incluí a la aceleración también en el promedio. Acá vamos a comparar a dos Lionel Messi, con la única diferencia es que el de abajo tiene 82 de aceleración y el de arriba 93 de aceleración. ¿Cuál será más rápido? A ver, ¿cómo influye la aceleración en Lionel Messi? Veamos primero los primeros metros. ¿Qué pasa en los primeros metros? Es casi lo mismo. En este caso, la única diferencia y en lo que influye la aceleración viene siendo en la explosión que tiene al momento de salir corriendo. El que tiene más aceleración, como dije recién, le da un toque más brusco al balón, le pega un poquito más fuerte el primer toque, mira. ¿Ven? El primer toque aleja el balón un poco más de su cuerpo y el de abajo ya la tiene más pegada al pie. Entonces, si le damos mucha aceleración, nos puede servir para sacarnos un jugador de encima, para abrirnos espacio y encontrar un buen remate o un buen pase. En cambio, con el de abajo, vamos a partir corriendo con R2 y puede ser que te la quiten porque la vamos a tener muy pegada al pie. La única forma de cuidar el balón ahí viene siendo girándose, teniendo buena posesión de balón y girarse. No queda otra porque apretando R2 nos vamos a explotar en movimiento para poder sacarnos al jugador de encima. Lo que sí podemos hacer vendría siendo algún regate, alguna tijera, doble toque, eso nos viene bien también. Pero a mí me gusta darle aceleración y lograr empujar el balón un poquito más adelante para poder encontrar un buen remate. Pero cuidado con eso, que en jugadores que tienen poca velocidad como Messi, como este Messi que estamos viendo acá, tener tanta aceleración lo puede ralentizar en la primera carrera. Más adelante te voy a mostrar eso. Y puede ser que te interese darle menos aceleración que 93. ¿Y qué pasaría si les dejo el mismo drible, la misma aceleración, pero uno con 82 de velocidad y el otro con 71? ¿Qué pasaría en este caso? A correr, vamos a ver. En la mitad de la cancha también los veo igual. Al parecer acá no influye tanto la velocidad. El promedio. Mira, el de arriba ganó. El que tiene más velocidad ganó. Y esto es por el promedio. Hasta el momento todavía estamos promediando la velocidad con el drible. La aceleración todavía no la incluimos. Aquí se ve claro que el Messi de 90 de promedio llegó un poquito antes que el Messi de abajo. Pero es casi nada la diferencia. Lo bueno es que el de arriba, que tiene más velocidad, se va a desmarcar mucho mejor que el de abajo. Así que para un Messi jugador de huecos puede ser importante que tenga más velocidad. Ahora vamos a comparar a dos Lionel Messi exactamente iguales en números, pero el de abajo va a estar corriendo con el doble impulso de velocidad que le damos presionando el R2. Presionando 2 veces el R2 va a hacer que el jugador tome un impulso y empuje el balón un poco más lejos. Así que todo el tiempo estoy acá empujando el balón más lejos en el Messi que está abajo.
y eso en teoría debería hacer que el jugador corra más rápido todavía. Acá podemos ver que así fue, el Messi de abajo con el doble impulso de velocidad pudo llegar antes que el Messi de arriba que está corriendo con el R2 sostenido. Así que sin importar cuánta velocidad tenga el jugador, presionando el R2 dos veces va a ser más rápido en carreras rectas. Porque presionar el R2 dos veces te va a hacer perder el balón si es que estamos rodeados de jugadores. Aunque puede ser que te saques a uno de encima haciendo eso, pero hay que saber utilizarlo. Ahora vamos a comparar la misma mecánica, pero con Mbappé, dándole poco drible, 85 puntos de drible solamente, buena velocidad y buena aceleración. Y le puse 85 porque creo que el drible acá no se va a utilizar tanto, porque como vamos a presionar el R2 dos veces, vamos a mandar el balón lejos del jugador y eso debería activar la velocidad y desactivar el drible. A ver quién ganará en esta carrera. ¿Qué Mbappé va a ganar? Yo los veo igual, los veo súper igual. El de abajo tiene el impulso y el de abajo ganó, pero por muy poco. Como por un paso o dos pasos ganó el de abajo. Fue casi lo mismo que con Lionel Messi. Es que bueno, tienen los mismos números también. Era obvio que iba a ser el mismo resultado. Así que por eso acá te voy a mostrar a un Mbappé con 85 de drible y a otro con 98 de drible. Ambos tienen buena velocidad, solo que uno tiene un punto menos, pero la aceleración del que tiene 85 de drible va a ser más alta. Son 85 drible, pero 100 aceleración. ¿Quién creen que va a ganar acá? Ambos van a estar con doble impulso. En teoría lo que debería pasar acá es que el Mbappé que está abajo, al correr con doble velocidad, debería utilizar solamente la velocidad y la aceleración, y no tanto el drible. Y el de arriba también debería utilizar la velocidad, la aceleración, y debería ser más lento que el de abajo. A ver qué pasa acá. Esto está interesante. A mitad de cancha llegan al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, no hay mucha diferencia. Y al parecer son igual de rápidos. Parece que el de abajo ganó por un poquito, pero por muy poco. Al final esa diferencia no se va a notar. Así que si quieres a un Mbappé cazagoles, te recomiendo bajarle el drible, a menos que quieras regatear un poco más con él y cuidar más el balón, porque si le bajamos drible, recuerda que eso está conectado con la posesión de balón y con el control de balón. Bajarle drible no es buena opción, a menos que te quede una posesión de balón de más de 90 o un control de balón también de más de 90. Ahí puede ser buena opción bajarle, pero para correr en línea recta hacia adelante está súper bien el de abajo. Como cazagoles funciona súper bien. La diferencia es que el de arriba también funciona súper bien como cazagoles y también como extremo. Puede jugar como delantero centro y moverse muy ágil en espacios chicos. Así que igual está mejor el de arriba. Solo que te van a quedar menos puntos para darle a disparo, cabezazo, no sé. Eso es lo entretenido de entrenar jugadores. Y ahora la misma comparación, pero sin el doble impulso de velocidad. Solamente con el R2 sostenido. Acá debería ganar el de abajo. A ver qué pasa. Debería ganar el de abajo porque el de abajo tiene más drible. Y el de arriba debería darle menos toques al balón. Aunque tiene buena aceleración y velocidad. Y el de abajo ganó, pero por muy poquito, por muy poco, casi ni se nota. Y acá sí te saqué el promedio de los 3 stats. Acá me pareció muy raro porque sentí que el de abajo debería haber ganado por más, pero fue casi lo mismo. Y me sorprendió que con 85 de drible solamente pudiera correr igual con el balón que uno con 98. Así que sacándole el promedio me doy cuenta que hay un punto de diferencia solamente. Así que yo creo que Konami utiliza algo como esto. Creo que utiliza un promedio de estos 3 stats al momento de conducir el balón. Y el que tenga el promedio más alto de estos 3 va a ser más rápido con balón. Y acá se puso más interesante la cosa. Me prendí un poco más y quise averiguar más a fondo. Puse la misma velocidad de aceleración a los dos Mbappé y el de arriba con 85 de drible también. Porque el de recién tenía 100 de aceleración. Así que le bajé la aceleración y vamos a probar ahora. El promedio le bajó al de 85 de drible. Le bajó el promedio y hay una diferencia de 3 puntos. Así que ahora sí que debería ser mucho más lento el de arriba. Acá vemos que los sigo viendo igual. Y esto me estaba enojando en ese momento. Mira, llegaron casi al mismo tiempo. Ahora que lo veo de nuevo, me volví a calentar con este juego, weón. A ver, ¿qué hice cuando vi esto? ¿Qué fue lo que hice? Creo que dije... entonces si es por eso no lo entreno y lo dejo así por defecto. Así que a cagar puse a Mbappé sin entrenar con 87 de promedio de los 3 stats y el de abajo 96. Dije acá, lo vuelvo a decir, si el de abajo no gana por más, si no gana por mucho, me corto el pico. Y empiezan a correr, llegan a mitad de cancha, el de abajo por lo menos llegó un poco antes que el de arriba. Eso ya me tranquiliza un poco. Pero mira cómo corre el weón de arriba.
Claro, acá se nota más la distancia, se nota más una distancia importante entre el de abajo y el de arriba. Eso tranquiliza un poco, pero es impresionante que con bajos números, solamente números amarillos, el jugador de arriba sigue siendo rápido. Yo siempre les he dicho en varios videos cuando analizo Players of the Week que no se ceguen por los números sobre 90, porque un jugador con números bajos o medianamente altos, bordeando los 85, también pueden jugar muy bien. Encima que existe el Player ID, que se suma también a los stats, la animación del jugador al regatear, el tamaño de sus piernas, la estatura del jugador, todo eso se suma a sus estadísticas y eso puede hacer que el jugador se mueva y juegue mejor que uno que tiene números sobre 95. Obviamente hay que calmarnos porque el Mbappé que está sin entrenar allá arriba no le dimos nada en números de dribbling, de regate, así que tiene muy baja posesión de balón, muy bajo control, no sirve para nada al momento de girarse y controlar. Al tener baja velocidad le bajó la resistencia, así que no aguanta nada. Al tener baja aceleración tiene muy poco equilibrio, así que pierde muy fácil el balón. Es bueno igual que Konami haya conectado estos números para pensarla mucho mejor al momento de entrenar. Pero si en algún momento ven un jugador que tiene 85 drible, 95 control de balón, 95 posesión de balón, va a ser muy bueno. En ese caso el drible no va a ser tan importante, a menos que tenga muy baja aceleración y velocidad, pero igual se va a mover bien. Bueno, entonces deja un poco más tranquilo esto de que el Mbappé de abajo le haya ganado al de arriba que estaba sin entrenar. Igual el de abajo se va a mover mucho más rápido sin balón, recuerda eso, al momento de darle pases va a correr, va a llegar antes, se va a girar mejor, va a hacer todo mejor. Solo es para que tengan en cuenta eso de los números amarillos que no son malos. Y después de ver que un jugador con números amarillos le estaba ganando a otro con números sobre 90, me cuestioné si es que estaba haciendo bien el estudio, porque lo estaba haciendo en el modo de entrenamiento y pensé, quizás en el modo de entrenamiento los jugadores son todos rápidos, así que me tiré un partido contra la IA para confirmar que no estaba haciendo mal el estudio. Y acá volvemos a comparar a ambos Mbappé, el de 96 de promedio y el de 95 de promedio, que tiene 85 de drible solamente. De derecha a izquierda empiezan a correr y me empecé a dar cuenta que estaba bien. El modo de entrenamiento sí toma en cuenta los números, así que el de arriba volvió a ganar por muy poquito, pero por muy poquito. Así que todo lo que vieron recién era real. Y acá volví a comparar a ambos Lionel Messi, ambos con 98 de drible, 71 de velocidad, pero el de arriba con 94 de aceleración y el de abajo 82 solamente. En teoría debería ganar el de arriba, pero acá me sorprendí porque gana el de abajo. El que tiene menos aceleración fue el Messi que llegó antes. Miren por favor. El Messi de abajo llegó antes que el de arriba que tiene más aceleración. Y busqué la razón y fue esta, mira. Pasó lo mismo que hace un rato. El Messi que está arriba tiene mucha aceleración, pero poquita velocidad. Entonces, al partir a correr, mandó el balón un poco más lejos que el de abajo. Y al tener poca velocidad, se demoró más en llegar a alcanzarlo de nuevo. En cambio el de abajo le dio un toque sutil al empezar a correr y empezó a activar solamente el drible de una, harto toque al balón y alcanzó a ganarle más metros al Messi de arriba. Mientras el Messi de arriba con mucha aceleración estaba trabajando para volver a alcanzar el balón, el de abajo ya le dio como 3 toques. Miren al de abajo, miren cómo empieza a correr. 1, 2, 3, ya se partió a correr. Miren el de arriba como parte corriendo, que tiene mucha aceleración. Entonces un toque largo y como que le costó arrancar. Tiene poca velocidad. Parecía como que estuviera patinando. Y el de abajo parte de una, mira, parte de una y le da varios toques activando el drible de una. Eso es lo bueno que tiene darle menos aceleración a jugadores con poca velocidad. Pero tampoco hay que darle poquita. Para jugadores que tienen 70 de velocidad, yo creo que una aceleración buena viene siendo esa, 82, 85 máximo. Y una aceleración de 90, 94 ya viene estando bueno para jugadores con 80 de velocidad, me imagino. Este dato te puede servir mucho para entrenar jugadores como Musiala, por ejemplo, o Bernardo Silva, que tienen números parecidos a estos. Mucha aceleración, pero bajita velocidad. Aunque Musiala ahora está saliendo con más velocidad. Atención con esto, gente, esto me dejó loco. Paul Scholes, el de arriba con 80 drible, 80 velocidad, 90 aceleración. Como te dije, 90 aceleración y 80 velocidad me parece que encajan bien, que combinan bien. Y abajo Messi también con 98 drible, 71 velocidad, 82 aceleración. El Messi que llegó más rápido en la comparación de recién. Y acá nos vamos a dar cuenta que el drible no es tan importante cuando se tiene una velocidad y drible equilibrados. Mira,
Paul Scholes cómo llega al mismo tiempo casi que Messi. Y es que claro, sacamos el promedio de los tres stats y Paul Scholes tiene 83 de promedio y Messi 84. Acá tiene sentido porque Messi llegó pero muy poquito antes que Scholes y eso fue por el punto que le saca en el promedio. Y esto me gusta porque Paul Scholes tiene 91, 92 de control de balón y de posesión también, así que con bajo drible no va a ser nada de tronco. Esto también considéralo mucho si es que quieres tener a un Kevin De Bruyne o un Gundogan que sea más veloz en carreras rectas, en carreras directamente al arco, porque pasa mucho que de repente tenemos a un Kevin De Bruyne y le mandamos un pase profundo y se va a mandar solo contra el arquero, no le queda más que correr directamente al arco, pero le pesa el orto y terminan alcanzándolo los centrales. Y eso pasa porque seguramente tiene buen drible, pero no tiene buena velocidad. Entonces sería bueno equilibrar un poco el drible y la velocidad de un jugador así. Por ejemplo, un Kevin De Bruyne con 83 de drible, 85 y 80 de velocidad. Yo creo que va a ser súper rápido, mucho más rápido que si tuviera 90 drible y 75 velocidad. Fíjate también en los promedios, porque acá creo que fue importante, porque de otra manera no entendería el porqué. Y probablemente con 70 drible y 70 velocidad, el jugador también conduzca bonito el balón, solo que no tan veloz, pero lo va a conducir bien. Y hay jugadores que ya son así. Se suele ver mucho en centrales o en MCD. Podemos hacer que los jugadores no sean tan troncos al momento de conducir, equilibrando el drible y la velocidad, y darle un poquito más aceleración sobre ese drible y velocidad. Pero bueno, si te complica un poco entender estas cosas, saca el promedio de los tres números. Y con eso podemos darnos cuenta, al menos en este gameplay, de qué jugador es más rápido con balón. Después dije, bueno, Paul Scholes le ganó a Messi, a ver si le gana Mbappé. No debería ganarle, mira, el Mbappé tiene 96 puntos de promedio y Scholes 83 solamente. En teoría ese Mbappé debería romperle el orto colorado. Así que por favor, yo rezaba acá para que Mbappé ganara y no me dejara mal. Porque me iba a volar la cabeza si es que Scholes le ganaba a Mbappé o llegaba casi justo. Pero acá claramente hay una ventaja muy grande de Mbappé sobre Paul Scholes. Mbappé le sacó mucha distancia y eso me dejó feliz. Así que acá nuevamente sacar el promedio de estos tres stats tuvo sentido. Vamos a dejar de lado un poco la velocidad de conducción, o sea el drible, y vamos a enfocarnos en la velocidad sola más la aceleración al momento de correr sin balón. Mucha gente ya sabe lo que va a pasar aquí y ya entendía también lo que pasó anterior en este video, porque ya está suscrita a mi canal de hace tiempo y ha visto mis videos y entiende un poco cómo funciona esto. Obviamente no todos, pero me lo han comentado muchos. Así que aprovecha, suscríbete, ya llegaste hasta aquí, te estoy siendo útil, te estoy entregando un material de calidad. Dale, suscríbete, estoy chiquito todavía. En serio, agradecería mucho tu apoyo dándole like y suscribiéndote. Bueno, continuamos. Como dije recién, la velocidad es la velocidad del jugador sin el balón, que está activa todo el tiempo en el que no estamos controlando a nuestros jugadores. En los jugadores omnipresentes, los jugadores de huecos, los que tienen buena dedicación defensiva. Si tienen buena velocidad van a bajar rapidito, se van a desmarcar mejor. Cuando le metamos pases se van a desmarcar mejor también. Cuando estén defendiendo los laterales van a perseguir mucho más rápido a los extremos rivales. Por eso me gusta jugadores como Hakimi, Kyle Walker o a Wan-Bissaka, que son muy veloces y no dejan escapar a ningún Mbappé. Y acá vamos a comparar la velocidad de los jugadores sin el balón cuando están picando al espacio, cuando le mandamos un pase profundo. Y este promedio se lo saqué por si acaso, solamente por si acaso, porque siento que también esto aplica al momento de desmarcarse, por lo menos en cortas distancias. La aceleración y la velocidad vienen siendo súper importantes al momento de desmarcarse. Así que si juegas a contraataques rápidos, te recomiendo darle mucha aceleración a tus delanteros. Acá llegan al mismo tiempo. El que tiene más aceleración y más velocidad llega casi al mismo tiempo que el que está arriba. El de arriba es Darwin Núñez y el de abajo es Mbappé. Mbappé debería haber llegado antes por tener más velocidad y más aceleración y un promedio de 94 de velocidad al espacio. Pero yo creo que como no hay tanta distancia entre el pase y el jugador, quizás no se ve tanto la velocidad máxima y se ve más la aceleración. Así que por eso, si juegas a contras rápidas, yo creo que vale la pena darle más aceleración. Y si juegas a contras largas, quizás sea más necesario subirle velocidad. También aceleración obviamente, pero ahí en carreras largas, en distancias más largas, te va a convenir subirle más velocidad. Ahí yo no creo que Darwin Núñez sea tan efectivo. También esto tiene que ver con el pase que metió Scholes, porque apuntó más según la posición del jugador. Bueno, sacando esa conclusión de recién,
en pases que no sean tan largos, importa más la aceleración que la velocidad. Igual importa la velocidad, pero con 82 para desmarcarse en un delantero en pases que no sean tan largos, yo creo que está perfecto, mientras tenga buena aceleración. Y acá, otra comparación, pero Mbappé de abajo tiene 99 de velocidad ahora y 100 de aceleración, 99,5, o sea ya 100 de velocidad al espacio contra uno de 90 de promedio. Y también sucede lo mismo, el pase no es tan largo, entonces al parecer Mbappé llegó un poquito antes, pero casi nada. Así que confirmo, en desmarques cortos, la aceleración tiene más relevancia en ese caso. Ahora no conviene mucho darle pases profundos y largos a jugadores que no tienen alta velocidad, como este Messi por ejemplo, que tiene buena aceleración igual, debería desmarcarse rápido, y se desmarca rápido, pero mira, igual le cuesta llegar al pase. Llega, está bien. Y este Darwin tiene un poquito más de velocidad y buena aceleración. Me parece que está preciso para el pase que le metió Scholes ahí. Y por último, Mbappé con mucha aceleración y mucha velocidad. Este sí se nota que llega rápido. Este llegó de una. Otra conclusión que podemos sacar acá es que la aceleración no afecta al drible, a la velocidad del drible no lo afecta mucho. Solamente al momento de arrancar la carrera, presionar R2 por primera vez, salir de la inercia y empezar a moverse, ahí la aceleración te puede tener una interacción con el drible, como lo que pasó con Messi, que al tener mucho drible, poquita velocidad y mucha aceleración, mandó el balón muy lejos y se quedó un ratito sin balón y le costó llegar a tocarlo de nuevo para empezar a correr rápido ya con drible. Así que en jugadores con alto drible y poquita velocidad, te recomiendo menos aceleración que esa, te recomiendo 85 más o menos. Ojo que también tener bajo drible hará que se te vaya el balón más lejos al presionar R2, al igual que con la aceleración. O sea que en un delantero de esos que son más lentos, que no tienen alto drible, que no tienen alta velocidad, no viene nada de mal tener poquito drible y alta aceleración. Como el último Lautaro Martínez que regalaron, con ese Lautaro tú presionas R2, te sacas a un jugador de encima y encuentras remate y le pega bastante bien. Por si acaso, este Messi no se va a quedar así. Voy a buscar un entrenamiento bueno, un entrenamiento perfecto como lo hacía antes. Así que te repito, suscríbete para no perderte el contenido que viene a futuro. Pienso hacer un directo entrenando jugadores, probando mis jugadores también para ver cómo van a quedar. Quiero dejarlos a todos God. Así que espero que el gameplay no cambie mucho, que no metan parches que cambien mucho el gameplay del regate, sobre todo ahora que ya estamos descubriendo cómo funciona este gameplay actual. Muchas gracias por apoyar este canal, ya falta poquito para hacer 10.000 suscriptores. Vayan probando cositas con sus jugadores, con esta información que les acabo de dar. Después ahí en el directo me vayan contando cómo les fue, si encontraron algo bueno. Y nada más, te espero en un próximo video.